Bueno, estamos en la Fundación Bienestar con todo el equipo de trabajo que ustedes lo están viendo. Lo vamos a presentar uno por uno, pero vamos a arrancar con Graciela. ¿Cómo te va, Graciela? Contanos un poco qué está pasando en la institución en principio. ¿Qué tal? Bueno, como dijo Raúl, soy Graciela Gómez, fonoaudióloga, parte del equipo de trabajo de la Fundación Bienestar. Queríamos transmitir un poco la situación que estamos atravesando en estos momentos. En principio, contarles primero cuál es el trabajo que ofrece la Fundación. Somos varios profesionales de diferentes áreas, se ofrece servicio de centro educativo terapéutico y además servicio de rehabilitación integral. Una situación que estamos atravesando en este momento es la falta de pago de varios meses de las obras sociales, principalmente IPROS, que es con la que más se maneja, y bueno, con otras obras sociales también, nacionales, prepagas. Esto no solo perjudica a los profesionales que estamos acá trabajando, sino también a la población que asiste al centro, porque de alguna manera se ve afectada. Una persona con discapacidad necesita la continuidad y la sistematicidad como para poder... lo que hacemos en definitiva es habilitar a la persona en diferentes funciones, de acuerdo a las que sean necesarias, y esto sí o sí debe hacerse de manera continua. Por ejemplo, un chico cuando está aprendiendo a hablar, cuando necesita ser estimulado desde ese área, no podemos estar un tiempo sin brindarle las estrategias adecuadas, no podemos estar un tiempo sin y después esperar, quizás hasta que continúe tu tratamiento en algún momento. Necesita cierta frecuencia. Otra cuestión importante también es la necesidad que tienen desde el lugar emocional. Las familias se sienten contenidas, no solo desde lo que haya que trabajar específicamente desde un área, sea kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, fono, sino que también el chico necesita el contacto, porque se establece una relación. Hay un vínculo. Exactamente, se establece un vínculo y ese vínculo, por supuesto, tiene que irse alimentando y ser continuado para que se puedan observar los avances. ¿Cómo llevaron la actividad durante la pandemia? Bueno, mi nombre es Lorena Cantero, yo soy psicóloga, también formo parte del equipo de la Fundación Bienestar, y lo que nosotros hicimos es, antes de la pandemia, los pacientes concurrían al centro y cuando empezó todo esto de la cuarentena y el aislamiento preventivo y obligatorio, si bien dejaron de concurrir, en realidad la atención no se continuó. Porque nosotros lo que hicimos fue, como equipo de trabajo, planificar estrategias inclusivas que permitan justamente acercarnos a las casas y a los pacientes y a las familias, porque en este momento nosotros necesitamos de las familias también como para viabilizar, nuestros tratamientos. Porque se necesitan pantallas, muchos de nuestros pacientes tal vez no las saben usar, necesitan de alguien que los acompañe para llegar a nosotros. Nosotros también planificamos como para poder acercarnos y continuar, como decía Graciela, los tratamientos. También nos tuvimos que reinventar en algún punto, porque no es la forma tradicional. Tuvimos que ponernos a pensar, un esfuerzo doble de las familias y nuestro también, y de los pacientes. Que también no es tan sencillo comunicarse a través de una pantalla. Prestar atención a través de una pantalla. Hay un montón de factores que influyen en esto y que nosotros tratamos de llegar a los pacientes de alguna manera para continuar. Y para continuar, como decía Graciela, construyendo este vínculo que tiene que fortalecerse para después seguir, que tenga avance en el tratamiento. Porque realmente si se corta, después es muy difícil volver. Y no es lo mismo que vuelva con alguien que ya construyó un vínculo, que vuelva a otro lugar y de otra manera tiene que empezar. La familia es como muy complejo eso también. Nosotros lo que queríamos hacer ver, y poner en evidencia es justamente esto de que nuestros servicios, y no solo los nuestros, sino de todas las personas que trabajan con personas con discapacidad, es muy importante, porque por ahí lo que nosotros hablamos es que lo que la pandemia puso en evidencia son las desigualdades. Las personas con discapacidad siempre quedaron relegadas. Y esto de los atrasos no es de ahora, no es de una obra social,
no es de Viedma en exclusivo, sino que me parece que se da socialmente. Es casi un reclamo histórico. Exacto. Entonces, nuestro principal objetivo es visibilizar eso, que las personas con discapacidad son importantes, son vulnerables, entonces ellas, me parece que tanto ellas como su familia ya tienen suficiente como para también tener que cargarse con este reclamo. Entonces nosotros también somos parte de eso. Uh-huh. ¿Está en riesgo la fuente laboral de ustedes? El que quiera hablar, están todos acá. Y sí, por supuesto que si continúa esta falta de pago de las prestaciones, está en riesgo nuestra fuente laboral, pero más que nada lo que queríamos hablar nosotros como profesionales y como trabajadores de la Fundación, está en riesgo el acompañamiento de estas personas y de estas familias. Claro. Lo que puso también en boga esta pandemia, como decía Lore recién, no es solamente estas desigualdades, sino que también la importancia de trabajar con la familia, con todo el vínculo que acompaña a ese niño, esa niña o a ese adulto con una discapacidad. Todos conocemos lo que conlleva estar diariamente y convivir con una persona con una discapacidad, ya sea de gravedad o no. Hay que acompañar, hay que estar constantemente y continuar las terapias de una manera sistemática, como decía Graciela recién, para aportar ese vínculo familiar, esa convivencia. No es solamente aportar al progreso de la patología que esté en cuestión, sino a todo el vínculo familiar y que esa persona esté en la sociedad, que la familia también pueda formar parte de la sociedad y continuar sus trabajos, sus elecciones, seguir con sus vínculos de amigos, porque la discapacidad también lleva un quiebre por ahí familiar muy grande cuando esto se inicia. Entonces hay que estar presente, y no es solamente la fuente laboral del profesional, sino también la vida cotidiana de una familia que se va a ver muy afectada. Por eso es el reclamo nuestro y lo que queremos visibilizar más que nada nosotros ahora desde acá. De cualquier manera, tampoco es una cuestión de que no se reclame esto, la fuente laboral es importante, ustedes trabajan y tienen que vivir, se me ocurre, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros es un trabajo en cual nosotros dedicamos nuestro tiempo y a cambio percibimos un rédito lo que corresponde. De dinero, lo que corresponde. Entonces, no deja de ser un trabajo y bueno, hay que decirlo, nos afecta. Hay personas que tienen familia, hay personas que tienen gente a cargo. Entonces no podemos decir que no nos vemos afectados porque eso no sería cierto. O sea, nos vemos afectados y directamente se ve afectada, bueno, la situación de los pacientes. Nosotros, como bien dijeron los chicos, generamos un vínculo y la falta de contacto con el paciente hace que ese vínculo se vaya diluyendo. En el caso de nosotros, yo por ejemplo soy kinesiólogo, nosotros trabajamos con nuestras manos en el cuerpo del paciente. Entonces cuesta mucho tiempo a veces generar el vínculo y permitir que el paciente nos deje abordarlo desde su cuerpo, desde el contacto. Y a veces cuando pasa mucho tiempo cuesta volver a generar esto, genera un retraso bastante importante desde lo terapéutico. A veces es difícil desde nuestro campo trabajar de una forma virtual, pero bueno, se van dando estrategias a la familia para que trabajen los padres con los chicos, que puedan hacerle estiramientos, lo que más o menos uno puede hacer en la terapia que hacemos los kinesiólogos en consultorio, llevado al hogar, digamos en su mínima expresión, en lo que esté al alcance de los padres hacer. Entonces, bueno, se plantean otras estrategias. Hace un año la deuda del IPRES y otras obras sociales también. Digo, ¿qué dicen las autoridades de la Fundación frente a esto? Bueno, las autoridades, ellos, bueno, se sienten, en realidad el contacto fue personal, hay como un sentimiento de malestar de ellos, de sentirse mal porque no pueden sostener nuestro salario. Sí, es bueno recalcar que ellos recién ahora nos hacen partícipes de esa preocupación, claro, a nosotros, porque realmente ya la institución llegó a un nivel en que realmente, bueno, IPROS recién está empezando a pagar porcentajes de julio del año 2019. Es mucho el atraso que hay en los pagos. Esto es algo que recién ahora nos participan la gente que maneja la fundación, que son, bueno, Adriana y Pablo, todos los conocen. Siempre son muy cercanos a nosotros, pero a modo de explicación de lo que nos está pasando en nuestra fuente laboral, tuvieron que también comentarnos esta cuestión y esta fuente de dato más certero. Para que nosotros abordemos de la forma que nos parecía, nunca hubo una incitación a que nosotros hagamos ningún reclamo de ninguna manera, sino que nosotros como
parte de la fundación que nos sentimos, porque realmente trabajamos todos, somos muchos somos acá una pequeña parte, todos nos conocemos, 75, 80 personas, todos nos conocemos, todos hacemos actividades en conjunto, todos funcionamos con los chicos, hacen los campamentos en el set, en las actividades de fin de año, en los talleres, en un montón de actividades que se hace para la socialización y cuestiones importantes para nuestros pacientes. Todo el tiempo estamos integrados y formamos parte en conjunto. Por eso entre todos abordamos este reclamo ahora también, acompañando a Adriana y Pablo en continuar en este proyecto de institución que para nosotros es muy valioso. Yo creo que nace desde ese lugar, ¿no?, que nos toca. Nosotros como equipo de trabajo, en realidad, hay que decirlo, los directivos con respecto a los pagos siempre son muy puntuales. Eso no se da en todos los lugares. Nosotros, varios... a pesar de las dificultades económicas. Siempre. Siempre. Hasta este mes hemos cobrado en tiempo, la verdad que no hay ninguna dificultad en eso. Muchos de nosotros trabajamos en otros lugares, Claro. y vemos que la situación es muy diferente. En el caso de ellos, todos los meses puntualmente, a principio de mes, ellos depositan el sueldo. Si hay algún atraso o algo, nos lo comunican con tiempo. Y en este caso, se ve que ya la situación para ellos fue insostenible y nos lo comunicaron personalmente, uno por uno, y viste, con ese sentimiento de malestar, de decir, miren, lamentablemente... Esta es la situación. Esta situación nos obliga a que tomemos estas medidas. Entonces creo que una forma de acompañarnos nosotros como parte del equipo fue dar a conocer y poner a luz esta situación. Como decía Estefanía y como dijo Matías recién, esto fue una decisión tomada en el equipo de trabajo, y creo que una de las cosas que nos llevó a tomar también una decisión de estas es ver la respuesta que tenemos de las personas que asisten y sentir la importancia que ellos tienen, el afecto al asistir acá al centro. Realmente se sienten contenidos. Es un espacio que cortarlo, la verdad que es independientemente de la pandemia, porque no puede ser que cada vez esos papás tengan que estar peleando con las obras sociales para las autorizaciones de los tratamientos, estar esperando un tiempo para poder iniciar, cuando la verdad es que tanto en niños, sobre todo en niños, pero también en adultos, a veces lo que implica, uno dice simplemente espera 2 o 3 meses o quizás un poquito más hasta que la obra social pueda autorizarlo, olvidando y no teniendo en cuenta básicamente lo importante que es para un niño pequeño, lo que pierde en su desarrollo. Entonces creo que, por eso, al margen de la pandemia, esto es una situación que se viene dando previamente. Y el afecto ese de los pacientes, de las personas que asisten, lo sentimos, y esto es algo que nos lleva, me parece, a tirar todos para el mismo lado, cada uno desde su rol y desde su lugar. Usted planteaba 75, 80 personas. ¿Es un número importante? Sí, porque hay desde todas las ramas de las profesiones: psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, docentes. Sí, somos 75, 80 personas trabajando en la fundación. Con lo cual, si uno lo piensa desde el punto de vista laboral, también sería una pérdida importante para Viedma si esto tuviese inconvenientes. Sí, porque son 75, 80 familias. Así Claro. que... Es el único lugar, es el único lugar además que brinda asistencia a determinado sector. Por ejemplo, los adultos con discapacidades. Acá en la fundación además se ofrecen talleres. Son espacios de contención social también para esas personas que realmente no lo tienen. Que por ahí ya pasaron por la escolaridad, ¿no? De discapacidad, que ya tienen sus 18 o 20 años y no tienen un lugar donde concurrir. Acá se sigue trabajando con esos chicos y tienen el grupo de mujeres, de hombres que trabajan muy bien. Y bueno, es el único centro que brinda, creo, asistencia desde edades muy tempranas hasta la adultez, donde la verdad es que lamentablemente no tienen cabida, no tienen lugar, no tienen posibilidades en otro lugar. Ahora, cuando uno piensa que hay 80 profesionales aproximadamente y lo suma por cantidad de pacientes, se me ocurre que el número es significativo de pacientes. 200, se calcula de 200, alrededor de 200 porque más está el centro educativo terapéutico, pero está toda la parte de rehabilitación, Claro. que funciona en distintos sectores. y los consultores externos. Claro, y consultores externos.
Está bien. Mucha gente trabajando y no se nota por ahí, porque cuando uno comenta esto, de la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de gente que concurre, dicen, no pensé que era tan grande, no pensé que iba tan... Sí, somos muchos. Cuando nos juntamos a veces para un acto y tenemos que sacar una foto, no entrábamos Claro. porque éramos muchos, y ahí nos damos cuenta. Y estamos en permanente contacto y comunicación entre nosotros, o sea, cada chico es una unidad, no es un pedacito de psicología, un pedacito, sino permanentemente estamos comentando, hablando. Es un tratamiento integral de los chicos, eso se nota muchísimo en el centro de estimulación. Sí, y algo que me gustaría por ahí acotar, que muchas veces acá también atendemos chicos que no tienen el módulo aprobado, o las familias, acá se trabaja de manera integral, como nos obliga la virtualidad a trabajar con la familia sí o sí. Cuando estamos de manera presencial también, los padres están agobiados, o los hermanos, o los tíos, o el referente de la persona que asista, y acá se lo asiste. Se pide al compañero psicólogo del área, al fono, al kine, mira, te podés fijar, podés conversar, podés ver qué puede estar pasando, y se asiste por más que no esté autorizada la prestación, por más que no haya una obra social. Entonces acá se hace un trabajo también comunitario, si se quiere, para apoyar a esa persona que asiste y que por ahí tiene el módulo aprobado o no. Entonces, lo que exigimos es medianamente esta cuestión, que se apruebe los módulos que ya están vigentes, no sé bien cuál es el lenguaje específico, Claro. pero lo que importa es que realmente acá trabajamos con mucha gente y mucha gente que requiere del contacto con nosotros. Así que bueno. Bueno, yo sí Creo que es quiero... Sí. oportuno también, perdón, que sepa la gente que estamos en Face también, Fundación Bienestar, en Instagram, no sé cómo es el Instagram. F Bienestar, y no me acuerdo, Ajá. pero bueno, ahí estamos siempre exponiendo muchas de las actividades que se hacen en el centro. Creo que es un momento oportuno como para que esto se empiece a conocer un poquitito más y se empiece a valorar también y a darle lugar a las personas justamente con mayor vulnerabilidad. Bueno, les quiero agradecer, no sé si tienen algo que quieran agregar. No, que Agradecer a vos. responda, y a lo que corresponda que se haga cargo. Está bien. Muchas gracias. No, Gracias. gracias a ustedes.